Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, que también es tu canal. Mi nombre es Perla Vázquez, para todo el que está aquí por primera vez. Hoy vamos a hablar de un drama que tiene un final triste. Yo soy fan de los dramas con finales felices, de las historias con finales felices, pero esta, a pesar de no tener un final feliz, a mí me encantó muchísimo y es nada más y nada menos que Snowdrop. Así que siéntate, acomódate porque ya vamos a empezar a charlar. Este drama transcurre en la época de los 80s, una época en la que Corea históricamente se estaban dando muchas luchas por la democracia del país. Los estudiantes se involucraron mucho en estas luchas, incluso fueron muy maltratados por parte de las autoridades durante este proceso. Entonces, este drama transcurre durante esta época. No pretende mostrarte la realidad de los hechos tal cual sucedieron, porque su intención no es relatarte la historia del momento, sino que más bien su historia decidieron contarla como que en ese contexto histórico de Corea del Sur. Este drama, en el momento de su producción y grabación, como que causó mucha controversia porque las personas pensaban que iban a tergiversar la realidad de los hechos como sucedieron en ese entonces, pero la producción luego aclaró que las cosas no iban a ser así, que los personajes no eran reales, que simplemente eran personajes ficticios creados para este drama. Entonces, la historia, la trama de este drama transcurre en esa época, como te dije, y básicamente trata de lo siguiente: tanto Corea del Norte como Corea del Sur se han aliado, vamos a decirlo así, secretamente para mantener en el poder al presidente que tiene el sur, para que así ellos pudieran perpetuar el poder que ya tenían tanto el sur como el norte. Pero eso es una alianza como que medio secreta, y ustedes saben que las relaciones entre el norte y el sur quizás no son las mejores, o así es como nos la cuentan. Entonces se trata de esto: los coreanos del norte mandan al sur a unos espías, etcétera, etcétera, etcétera. Los del sur están tratando de capturar a esos espías y por ahí va el asunto. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver ahora los personajes principales. El personaje principal masculino está interpretado por Jung Hae-in, que es un espía norcoreano, pero es un hombre de buen corazón, con buenas intenciones, que está trabajando para su patria, o al menos eso es lo que él piensa, y por eso realiza todos los trabajos que le mandan a hacer. Él en la República de Corea está, como quien dice, como un estudiante de una universidad prestigiosa y está pasando por un surcoreano más. Entonces, el personaje principal femenino está interpretado por Jisoo de Blackpink, y esta chica es una muchacha hija de una de las autoridades de la seguridad de Corea del Sur, o sea, es hija de un funcionario, aunque ella lo mantiene en secreto. Es una estudiante de literatura inglesa en una universidad para mujeres solamente. Es una muchacha muy noble, con buenas intenciones, con muy buen corazón y muy dulce. Entonces vamos a hablar de lo que sucede en la historia. Él y ella se conocen en una cita ciegas grupal que tienen. Ellas con sus amigas de la universidad, con otro grupo de chicos. Tienen una cita ciegas, ahí ellos se conocen, ahí como que hacen clic, pero como que todo queda ahí. Entonces, más adelante, él, huyendo porque lo han herido, se esconde entra a la universidad, ella lo descubre y ella lo esconde. Imagínense, en una universidad solamente de mujeres, un hombre, es un escándalo. Entonces ella se encargó de esconderlo, le curó las heridas, lo ayudaba, le daba comida, porque ella pensaba que él era un estudiante de lo que estaban luchando por la democracia del país, a lo que las autoridades lo habían herido, y por eso lo acogió. Ella no tenía ni la más mínima idea de que él era un espía norcoreano. Entonces, en este proceso de ayudarlo, de cubrirlo, de esto, de aquello y lo otro, pues obviamente, señores, nace el amor, comienzan a gustarse, comienzan a enamorarse, pero como que ahí, bien, bien al estilo coreano, bien tú aquí y yo allá, muy chulo. Pero resulta que por una circunstancia de la vida, él, que como espía norcoreano, que también andaba con otros espías norcoreanos no tan nobles como él, tienen que tomar la universidad y a todas las estudiantes y a todo el personal como rehén. Tienen que tomarlas como rehenes porque las autoridades de Corea los están buscando para matarlo. Entonces usan a todas esas chicas como rehenes para poder proteger su vida. Pero ¿qué pasa? Dentro de la misma universidad hay soplones, como decimos en República Dominicana, tanto del sur como del norte, gente que está sacando mucha información. Hay espías norcoreanos dentro de la universidad, pero no se sabe quiénes son. Simplemente se ve como que un meneo extraño, pero todavía no se llega a definir quiénes son las personas que están soplando y sacando la información. Entonces imagínense este contexto: ella, como hija de un funcionario, de un alto funcionario de Corea del Sur, enamorada de un espía norcoreano. Eso es como que un amor imposible, por donde sea que usted lo vea, eso da amor imposible. Entonces, básicamente, de esto va el drama. Entonces, él está luchando por salvar a sus camaradas, como dicen, por salvarla a ella
y por salvar a todo el mundo ahí, porque no quiere que le hagan daño a nadie, pero lo que pasa es que eso es imposible casi, que no le hagan daño a nadie, porque desde afuera están amenazando con explotar la universidad con todo el mundo adentro. Entonces, no te cuento nada más de Snowdrop para que te animes y vayas a verlo. Personalmente, yo te puedo decir que Jisoo, ella lo que es cantante, pero imagino que como cantante también le dan sus clases de actuación. Para no ser actriz de profesión, yo creo que su personaje lo interpretó bastante bien, fue muy acertada su interpretación. Ella fue la Magdalena de la historia porque lloró muchísimo, señores. Él nunca lo había visto actuando en ningún otro drama, pero me gustó verlo. Es un personaje, o sea, su interpretación, el personaje se veía muy masculino, muy protector, o sea, me gustó mucho el personaje de él. Las actuaciones en sentido general son muy buenas por parte de todos los actores, tienen que verlo porque hay muy buenas actuaciones. Y básicamente, como te dije, yo prefiero, señora, comenzó a llover, yo prefiero los dramas con finales felices, pero a pesar de que tiene un final triste, yo definitivamente lo volvería a ver. Dime en los comentarios si tú has visto Snowdrop y si no, si te vas a animar a verlo. Recuerda que mi nombre es Perla Vázquez y me puedes encontrar en todas las redes sociales como a.charlar. No te vayas sin suscribirte y comparte este video con tus amigas que aman el Hollywood. Bye.